Bienvenida e introducción. Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. Hoy nos adentraremos en una de las figuras más fascinantes y complejas de la historia bíblica, el rey David. Su vida, marcada por grandes triunfos y profundas transgresiones, nos ofrece una rica fuente de estudio y reflexión. A través de este relato, exploraremos las diversas facetas de su reinado, desde sus actos heroicos hasta sus momentos más oscuros, con una perspectiva objetiva y académica. En este análisis, nos basaremos en múltiples fuentes, incluyendo textos bíblicos, escritos apócrifos y esotéricos, para proporcionar una visión completa y bien fundamentada. Nuestro objetivo es ofrecerte una comprensión más profunda de David, no solo como un personaje histórico, sino como un reflejo de la naturaleza humana y sus complejidades. Te invitamos a sumergirte en este relato con una mente abierta y crítica. Aquí, en Explorando la Fe y las Religiones, nos esforzamos por proporcionar contenido imparcial y sin denominación religiosa, enfocándonos en la verdad y el conocimiento. Te animamos a suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para formar parte de nuestra comunidad. Al unirte a nosotros, te convertirás en parte de un grupo dedicado a explorar y comprender las profundidades de la fe y la religión. Este viaje no solo enriquecerá tu conocimiento, sino que también te inspirará a reflexionar sobre tu propia vida y las lecciones que puedes aprender de la historia de David. Sin más preámbulos, comencemos esta exploración a través de las perversidades y los momentos de redención del rey David. Parte 1. Introducción y contexto histórico-cultural. David, una de las figuras más emblemáticas de la Biblia, es celebrado por sus logros y su devoción a Dios. Sin embargo, su historia también está marcada por episodios oscuros y controvertidos que han sido objeto de debate a lo largo de los siglos. Este relato busca explorar esos aspectos con una perspectiva objetiva y académica. Contexto histórico y cultural. David vivió durante el siglo X a.C., en un periodo de transición para el pueblo de Israel. Era un tiempo de consolidación de tribus y de establecimiento de un reino unificado bajo un monarca. Su reinado marcó un hito en la historia de Israel, transformándola de una confederación de tribus a un reino centralizado. La figura de David en los escritos bíblicos. Los textos bíblicos, especialmente los libros de Samuel, Crónicas y los Salmos, presentan a David como un rey elegido por Dios, un guerrero valiente y un poeta talentoso. Sin embargo, también revelan sus fallos y transgresiones. Estos escritos reflejan tanto su grandeza como sus debilidades humanas. El episodio de Betsabé. Uno de los episodios más controvertidos de la vida de David es su relación con Betsabé. Según 2 Samuel 11, David, al ver a Betsabé bañándose, la deseó y la mandó llamar. A pesar de saber que ella estaba casada con Urías, uno de sus soldados más leales, David tuvo relaciones con ella, resultando en un embarazo. Para cubrir su pecado, David intentó que Urías volviera a casa y estuviera con su esposa, pero Urías se negó a dejar a sus compañeros en el frente. Ante esto, David ordenó que Urías fuera enviado a la parte más peligrosa del campo de batalla, asegurándose de que muriera. Análisis desde una perspectiva no denominacional. Este episodio ha sido analizado desde múltiples perspectivas. Desde un punto de vista histórico y cultural, la acción de David puede interpretarse como un abuso de poder y una violación de las leyes morales y éticas de su tiempo. Es una muestra clara de cómo la autoridad y el poder pueden corromper incluso a aquellos considerados piadosos y justos. Escritos apócrifos y esotéricos. Los escritos apócrifos y esotéricos también ofrecen perspectivas interesantes sobre David. Aunque estos textos no son considerados canónicos, proporcionan una visión más amplia y a menudo crítica de su vida y acciones. Algunos sugieren que las acciones de David fueron impulsadas por fuerzas y motivaciones más complejas, incluyendo luchas internas y conflictos espirituales. Reflexiones filosóficas y teológicas. Desde un punto de vista filosófico, el episodio de Betsabé plantea preguntas sobre la naturaleza del poder, la moralidad y la justicia. ¿Cómo puede alguien tan favorecido por Dios caer en acciones tan reprochables? Teológicamente, este episodio también destaca la necesidad de arrepentimiento y redención, temas recurrentes en la vida de David. Esta es la primera parte de nuestro análisis sobre las perversidades del rey David. Para profundizar en la comprensión de este relato sobre las perversidades del rey David, te sugiero lo siguiente.
Consejo para una mejor comprensión. Contextualiza históricamente. Entender el contexto histórico y cultural en el que vivió David es fundamental. Esto incluye conocer las costumbres, leyes y normas sociales de la época. Investiga sobre el periodo del siglo X a.C. y la transición de Israel de una confederación de tribus a un reino centralizado. Explora diferentes fuentes, no te limites solo a los textos bíblicos. Lee también escritos apócrifos, esotéricos y comentarios de diversos estudiosos. Esto te proporcionará una perspectiva más amplia y variada sobre los eventos y acciones de David. Reflexiona filosóficamente. Piensa en las implicaciones filosóficas y teológicas de las acciones de David. Pregúntate sobre la naturaleza del poder, la moralidad y la justicia. ¿Qué lecciones puedes aprender de sus errores y arrepentimientos? Aplica un enfoque crítico. Analiza los textos con una mente crítica y objetiva. Considera las motivaciones de los autores y el propósito detrás de los relatos. Esto te ayudará a discernir entre hechos históricos y elementos narrativos. Discute y comparte. Hablar sobre estos temas con otros puede enriquecer tu comprensión. Únete a grupos de estudio, foros de discusión o simplemente comparte tus pensamientos con amigos interesados en la teología y la historia bíblica. Siguiendo estos pasos, estarás mejor preparado para entender y valorar las complejidades del relato de David. Vamos a continuar con la segunda parte cuando estés listo. Parte 2. Los conflictos internos y externos de David. En la primera parte, exploramos el contexto histórico y cultural de David, así como el controvertido episodio de Betsabé. En esta segunda parte, nos adentraremos en los conflictos internos y externos que marcaron su reinado, abarcando tanto los escritos bíblicos como apócrifos y esotéricos. Conflictos internos, la lucha con el pecado y el arrepentimiento. David es una figura compleja, caracterizada por su devoción a Dios y sus luchas personales con el pecado. Los salmos, muchos de los cuales se atribuyen a David, reflejan sus momentos de angustia, arrepentimiento y búsqueda de redención. Salmo 51 es un claro ejemplo de su profunda contrición tras el pecado con Betsabé. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Estos textos resaltan la dimensión humana de David, su lucha interna con la culpa y su anhelo de perdón. Es en esta vulnerabilidad donde muchos encuentran un punto de conexión con él, viendo en David una figura que, a pesar de sus transgresiones, busca reconciliarse con Dios. Conflictos externos, enemigos y rebeliones. El reinado de David no estuvo exento de conflictos externos. Desde batallas contra los filisteos hasta rebeliones dentro de su propio reino, David enfrentó numerosos desafíos. Uno de los episodios más dramáticos fue la rebelión de su hijo Absalón, quien intentó usurpar el trono. Este evento, narrado en 2 Samuel 15-18, muestra la tragedia personal y política que David tuvo que enfrentar, culminando en la muerte de Absalón, un episodio que devastó emocionalmente al rey. Escritos apócrifos y esotéricos. Los escritos apócrifos y esotéricos también arrojan luz sobre estos conflictos. El libro de Jacher, aunque no canónico, menciona detalles adicionales sobre las guerras de David y sus estrategias militares. Algunos textos esotéricos sugieren que David tenía conocimientos y habilidades místicas que empleó para asegurar su victoria y protección, aunque estos aspectos no están corroborados por los textos canónicos. Perspectiva filosófica y teológica. Filosóficamente, los conflictos de David pueden interpretarse como una representación de la lucha entre el bien y el mal, tanto interna como externamente. La teología cristiana ve en estas luchas una lección sobre la naturaleza humana, el poder del arrepentimiento y la importancia de la fe en Dios incluso en tiempos de adversidad. Leyes y dogmas. Desde la perspectiva de las leyes y dogmas de la época, las acciones de David, aunque a menudo controvertidas, deben entenderse en el contexto de las normas sociales y legales de su tiempo. Por ejemplo, la poligamia, aunque comúnmente practicada, presentaba desafíos tanto morales como legales que David tuvo que navegar. Análisis metafísico. Algunos estudiosos metafísicos interpretan los conflictos de David como reflejos de batallas espirituales. Las guerras externas son vistas como manifestaciones de luchas internas y espirituales. Esta interpretación añade una capa adicional de significado a los eventos de su vida, sugiriendo que cada batalla física tenía un componente espiritual. Conclusión de la segunda parte.
David, tanto en sus conflictos internos como externos, representa la dualidad de la naturaleza humana, la capacidad para el gran bien y para el gran mal. Sus luchas y victorias, sus caídas y redenciones, ofrecen una rica fuente de estudio y reflexión. La complejidad de su carácter y sus experiencias sigue resonando en el pensamiento teológico, filosófico y esotérico hasta hoy. Esta es la segunda parte de nuestro análisis sobre las perversidades del rey David. Para que la continuación del relato sea más comprensible, podemos dar un pequeño resumen de la segunda parte y enfatizar algunos puntos clave que ayudarán a los lectores a seguir el hilo del análisis. Ejemplo para seguir con el relato. En la segunda parte del relato sobre las perversidades del rey David, exploramos tanto los conflictos internos como los externos que marcaron su reinado. Desde su lucha con el pecado y el arrepentimiento, reflejada en los Salmos, hasta las guerras y rebeliones, incluyendo la dramática rebelión de su hijo Absalón. Los escritos apócrifos y esotéricos también aportan perspectivas adicionales, sugiriendo conocimientos místicos y batallas espirituales. Para una mejor comprensión, revisa los Salmos, especialmente el Salmo 51, para captar el tono de arrepentimiento y contrición de David. Considera el contexto histórico, entiende las normas y leyes de su tiempo para contextualizar sus acciones. Explora diferentes fuentes, lee textos apócrifos y esotéricos para obtener una visión más amplia. Reflexiona filosófica y teológicamente. Piensa en las implicaciones de sus acciones y cómo reflejan la lucha humana entre el bien y el mal. Con estos puntos en mente, estarás preparado para profundizar en la tercera y última parte del análisis sobre las transgresiones y conflictos de David. Parte 3. Consecuencias y legado. En la primera parte, exploramos el contexto histórico y cultural de David y el episodio de Betsabé. En la segunda, analizamos sus conflictos internos y externos. Ahora, en esta tercera y última parte, nos enfocaremos en las consecuencias de sus acciones y el legado que dejó. Consecuencias inmediatas. Las transgresiones de David, especialmente en el caso de Betsabé y Urías, tuvieron consecuencias inmediatas y profundas. El profeta Natán confrontó a David, utilizando una parábola para exponer su pecado. Esta confrontación llevó a David a un profundo arrepentimiento, pero no sin antes enfrentar severas consecuencias. Dios, a través de Natán, declaró que la espada nunca se apartaría de la casa de David y que su hijo con Betsabé moriría. 2 Samuel 12, 10-14. Este castigo no solo afectó a David personalmente, sino que también tuvo repercusiones en su familia y su reino. Las tensiones y conflictos dentro de su hogar se intensificaron, culminando en la rebelión de Absalón y otros disturbios. Consecuencias a largo plazo. A largo plazo, las acciones de David también dejaron una marca en la historia de Israel y en la narrativa bíblica. A pesar de sus pecados, David es recordado como un hombre conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 1:14, Hechos 1:22. Su vida y reinado son vistos como un recordatorio del poder del arrepentimiento y la misericordia divina. Escritos apócrifos y esotéricos. Los textos apócrifos y esotéricos también abordan las consecuencias de las acciones de David. Algunos sugieren que los conflictos y desgracias que enfrentó posteriormente fueron una forma de purificación espiritual y una preparación para un propósito mayor. Estos textos a menudo exploran la idea de que las pruebas y tribulaciones de David eran necesarias para cumplir su destino divino. Perspectiva filosófica y teológica. Desde una perspectiva filosófica, la historia de David puede verse como una exploración de la naturaleza del liderazgo y la fragilidad humana. Sus fallos y redenciones ofrecen lecciones sobre la complejidad de la moralidad y la importancia del arrepentimiento. Teológicamente, David representa la dualidad de la naturaleza humana y la capacidad de redención a través de la fe y el arrepentimiento sincero. Legado de David. El legado de David es profundo y multifacético. En la tradición judía, David es visto como el rey ideal y el antepasado del Mesías prometido. En la tradición cristiana, se le considera un precursor de Cristo, una figura que prefigura la venida del Salvador. Leyes y dogmas. Las leyes y dogmas derivados de la historia de David también han influido en la interpretación de la justicia y la misericordia en las tradiciones religiosas. Su vida es un testimonio del poder de la ley divina y de la gracia. Análisis metafísico. Desde una perspectiva metafísica,
El legado de David puede interpretarse como un ejemplo de la lucha espiritual y la búsqueda del propósito divino. Su vida, con sus altos y bajos, refleja el viaje del alma humana hacia la realización y la unión con lo divino. Impacto cultural y religioso. David ha dejado una huella indeleble en la cultura y la religión. Sus salmos siguen siendo una fuente de inspiración y consuelo para millones de personas en todo el mundo. Sus historias se enseñan como lecciones de vida, y su figura continúa siendo objeto de estudio y reflexión en la teología, la filosofía y la literatura. Conclusión. El relato de las perversidades de David no es simplemente una serie de eventos históricos, sino una narrativa rica en significado y lecciones. A través de sus transgresiones, conflictos y redenciones, David nos muestra la complejidad de la naturaleza humana y la capacidad de encontrar perdón y propósito a través del arrepentimiento sincero. Espero que este análisis haya sido esclarecedor y te haya proporcionado una visión más profunda de la figura de David. Gracias por acompañarme en este viaje de exploración. Despedida reflexiva. Queridos exploradores de Explorando la Fe y las Religiones, gracias por acompañarnos en este profundo viaje a través de las complejidades de la vida del rey David. Hemos recorrido su historia con una perspectiva objetiva, explorando sus triunfos y sus transgresiones, sus conflictos internos y externos, y las consecuencias de sus acciones. David nos muestra la dualidad de la naturaleza humana y la capacidad infinita de redención y arrepentimiento. Reflexionar sobre estas historias nos permite no solo entender mejor el pasado, sino también encontrar lecciones valiosas para nuestras propias vidas. Nos recuerda que todos tenemos la capacidad de cambiar, de crecer y de encontrar un propósito más elevado, sin importar los errores que hayamos cometido. En Explorando la Fe y las Religiones, nos esforzamos por ofrecerte contenido que no solo informe, sino que también inspire y motive. Te invitamos a darle like a este video y a suscribirte a nuestro canal. Ser parte de esta comunidad significa unirte a un grupo de personas dedicadas al conocimiento, la reflexión y el crecimiento espiritual. Gracias por ser parte de este nuevo despertar. Juntos, seguiremos explorando las profundidades de la fe y la religión y encontrando nuevas formas de conectarnos con lo divino y con nosotros mismos. Hasta la próxima aventura intelectual. Que tengas un día lleno de paz y sabiduría.